Como les decía, lo que vamos a estudiar en esta unidad es la evolución del pensamiento económico a través del tiempo. Es decir, aquellos autores que se han destacado por elaborar doctrinas económicas a través del tiempo y a partir de investigaciones o desarrollo de teorías que ellos han llevado adelante. Vamos a dividir fundamentalmente el aspecto de la evolución de las doctrinas económicas en tres partes. La primera parte involucra a lo que se conoce como los precursores de la economía política. ¿Por qué se los llama precursores? Porque son movimientos o son escuelas económicas que han elaborado una idea del pensamiento económico sin un carácter sistemático, o sea, sin desarrollar un método de investigación o método de estudio. Dentro de los precursores tenemos dos grandes escuelas o dos grandes movimientos que son el mercantilismo y la fisiocracia. Mercantilismo y fisiocracia. Ese es el primer tramo de estudio de las doctrinas económicas. El segundo tramo comprende la parte del estudio de la economía desarrollada por los clásicos, por los neoclásicos y por la teoría marxista, la teoría de Karl Marx. Esa es la segunda etapa de evolución, de estudio de las doctrinas económicas. Lo importante de los clásicos es que a partir del estudio o el desarrollo de las teorías clásicas se sistematiza, a diferencia de lo que pasaba con los precursores, se sistematiza el estudio económico y se da nacimiento a la economía política. Es decir, si ustedes tienen que maltratar a alguien, no es a Mirabelli, es a los clásicos. Por culpa de los clásicos están acá, y yo estoy también acá. Fundamentalmente ahí vamos a ver esos autores, Adam Smith, que es el padre de la economía clásica. Y el tercer momento, o la tercera etapa de la evolución de las doctrinas económicas se da a partir de 1930 con Keynes, que es quien ha desarrollado el concepto de macroeconomía. Y lo que hace Keynes, que es lo que vamos a ver hoy también, es invertir el concepto de la escuela clásica, o invertir las doctrinas de la escuela clásica. Entonces, son tres momentos. Precursores, no hay un estudio sistematizado de la ciencia económica. Economistas clásicos, fundamentalmente a partir del desarrollo de Smith. Y después, la teoría keynesiana que da como nacimiento a la macroeconomía después de 1930. Bueno, vamos a comenzar con los precursores. Vamos a empezar arrancando con el mercantilismo. Primer estudio de la economía a partir de lo que se llaman los precursores. Cuando yo hablo de mercantilismo, ¿a qué hago referencia? ¿A qué le suena la palabra mercantilismo? ¿Con qué la podemos relacionar? Mercado. Mercado, mercancía, más que mercado, mercancía. El mercantilismo, entonces, lo que estudia es el intercambio de mercancías. Es el intercambio de mercancías. Acumulación de riqueza, dice Camila, muy bien. La base, muy bien dicho Camila, la base del mercantilismo es el intercambio de mercancías y la base del mercantilismo es la acumulación de riqueza. Es decir, la economía fuerte es aquella economía capaz de acumular riqueza. ¿Pero qué tipo de riqueza? ¿O cómo se medía la riqueza? Se medía en metales preciosos, fundamentalmente en plata y oro. Van a ver también que hay distintos tipos de mercantilismo. Está el mercantilismo español, está el mercantilismo francés, está el mercantilismo inglés, pero lo que varía entre estos mercantilismos es el método. El fin o la idea fuerza, que es la de la acumulación de riqueza, no cambiaba. Es decir, el mercantilismo mide el crecimiento económico a partir de la acumulación de riqueza. ¿Y cómo se acumulaba riqueza? A partir del desarrollo de la única actividad económica posible para los mercantilistas, que es el intercambio de mercancías. Vamos a compartir. Los diferentes tipos de mercantilismo lo vimos con la titular, me acuerdo. Ah, ¿ya lo vieron? Sí.
Les habló del mercantilismo francés, del mercantilismo español, las factorías en un caso, el comercio en el otro. Bien. El Perfecto. lunes, el lunes. Buenísimo. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve, Milagro? Sí, vemos. Perfecto. Bueno. Perfecto. ¿Cuáles son las causas de la aparición del mercantilismo? Son estas que tenemos acá. Primero, la aparición de los estados nacionales. Mientras los estados no estaban conformados, lo que se hacía era intercambiar comercio o comercializar entre los señores feudales. Había feudos. Cuando los estados nacionales comienzan a consolidarse, lo importante de la acumulación de riqueza de estos estados, o lo importante que hacía a la participación de los estados en el comercio internacional, era la acumulación de riqueza. Por eso son los estados quienes fomentan el mercantilismo o quienes desarrollan el mercantilismo. Bueno, relajación de la autoridad de la iglesia, porque antes la iglesia tenía una relación con los poderes feudales, post-cruzadas y todo lo demás, pero con los estados nacionales la iglesia comienza a perder fuerza y por ende no puede interferir en el desarrollo de las relaciones económicas. Y auge de la navegación y comercio exterior y acumulación de capital. Ahí están las dos causas, o mejor dicho, las ideas fuerzas, es decir, la actividad económica por excelencia que rescata el mercantilismo es el comercio, el comercio. Y ese comercio se desarrollaba extraestado, o sea, hacia afuera de los estados. Y el método era a partir de el instrumento, mejor dicho, que se utilizaba, o el método de comercialización, era a partir de la navegación. Por eso se destacan estos tres conceptos de mercantilismo, aquellos tres o aquellas tres naciones que lo que tenían era una gran preponderancia o una gran participación en el comercio exterior, en el comercio, en la navegación, perdón. Fundamentalmente Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña es quien da el paso inicial del mercantilismo a través de el acaparamiento de rutas comerciales y la imposición de condiciones de comercio. Por eso es distinto del español, que lo que hace es establecer colonias, y es distinto del francés, que lo que hace es establecer factorías o formas de producción. Y la base del mercantilismo, es esto último que está acá, la acumulación de capital. Es decir, el fundamento para los mercantilistas de la riqueza de los estados se da por la acumulación del capital. Cualquier tipo de capital, no, ya lo dijimos, en mercancías. Cualquier tipo de mercancías, no, en plata y en oro. Bueno, ahí tenemos, deriva la expansión militar, pero ahí abajo yo les hablo de tres conceptos fundamentales o tres ideas fuerza que se desarrollan en el mercantilismo, que son el monopolio de la exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que el país que impone la mayor característica de comercialización a partir de la navegación va a monopolizar la exportación de productos y va a poder establecer las reglas de comportamiento del comercio a nivel internacional o a nivel mercancía. El problema de los cambios y su derivación, es decir, esto que tiene que ver, lo vamos a ver mucho en la bolilla 7, cómo se cancelaban este comercio internacional, ¿en qué? Bueno, por eso la acumulación de metales preciosos. La forma de cancelar o de pagar el fruto del comercio internacional es a través de los metales preciosos, fundamentalmente el oro y la plata. Y la balanza comercial, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial forma parte de lo que conocemos como balance o balanza de pagos. El balance de pagos lo que hace es reflejar la relación que existe entre los miembros de un Estado, los ciudadanos de un Estado y el resto del mundo. Bueno, la balanza comercial en una nación, en un Estado que tiene un alto o una gran concentración de riqueza a partir del mercantilismo, tiene que ser superavitaria. Y cuanto más superavitaria, en cuanto a la existencia de bienes y mercancías y metales preciosos, mayor es la preponderancia de ese Estado en el comercio internacional. Y como consecuencia de esa preponderancia, mayor imposición de reglas de juego. Pero bueno, idea fuerza del mercantilismo. O sea, la conclusión del mercantilismo es esto. Tratar de recaudar la mayor cantidad de oro y plata, porque ahí está la riqueza de la economía, la acumulación de capital en oro y plata, a partir de la mayor acumulación de oro y plata, marca la riqueza y la preponderancia de un Estado en relación a los demás. Minimizar la importación de bienes, esto es lo que dice acá, leo de horror a los bienes.
Si yo lo que busco es comercializar y tratar de acumular capital a partir del ingreso de oro y plata en mi estado, no tengo que incorporar bienes, por eso se llama ahorrar a los bienes. La mayor riqueza del mercantilismo está en producir y exportar bienes y recibir a cambio de esos bienes oro y plata. Y esa acumulación de oro y plata me da preponderancia y crecimiento a nivel económico y mayor desarrollo a nivel económico. Bueno, utilización de insumos nacionales para producir, no importar, es decir, la base del mercantilismo es esta. O sea, la conexión del mercantilismo es esta. Vender bienes, producirlos, venderlos, incorporar oro y plata y no quedarme con bienes. Esa acumulación de oro y plata a partir del comercio, que es la idea de actividad económica por excelencia que desarrolla el mercantilismo, me va a generar a mí un mayor crecimiento económico y una mayor preponderancia a nivel, digamos, comercio ultramar en aquel momento o en aquella época, o a nivel comercio exterior. Insisto, esto es una escuela basada mínimamente en una actividad que es la actividad mercantil. Bien, como contraposición de esta escuela, como contrapartida o como contraposición de esta escuela, tenemos la fisiocracia, que es la segunda escuela precursora. ¿Qué cambia de la fisiocracia con relación al mercantilismo? Es una reacción contra el mercantilismo. La actividad económica exclusiva del mercantilismo era el comercio y la acumulación, la consecuente acumulación de riqueza a partir de oro y plata. La fisiocracia está en contra del comercio. La fisiocracia reacciona contra el comercio, está en contra de la acumulación de dinero o de riqueza, mejor dicho, de oro y plata. Y está en contra de la actividad comercial. ¿Por qué? Porque la fisiocracia destaca lo que se conoce como orden natural. Hay un orden natural del cual todos los sujetos económicos pueden servirse. Todos los sujetos económicos pueden servirse. Y ese orden natural determina que hay una actividad productiva únicamente, una actividad económica productiva, que es la explotación del suelo. Es la explotación del suelo. Es decir, y la explotación del suelo se da a partir de la actividad agrícola-ganadera. No acepta la fisiocracia el comercio y la acumulación de capital, porque las ve como actividades, digamos, por llamarlo de alguna manera, sucias o no permitidas. Lo importante, y aparte que retrasan la visión y la realización del hombre como sujeto económico. Lo importante es esta actividad agrícola-ganadera en función del orden natural que se ha establecido o que se ha impuesto. A partir de ese orden natural, lo que se establece es que hay de la naturaleza el hombre puede servirse para desarrollarse económicamente. Los fisiócratas destacan esta idea del producto neto. El producto neto, insisto, la actividad es la agricultura. ¿Qué es el producto neto? El producto neto es el beneficio que obtiene el hombre por desarrollar esta actividad extractiva que es la actividad agrícola. Y ese producto neto surge de restar los costos de producción, que vamos a ver más adelante qué significa. A toda la actividad que hace el hombre, actividad agrícola, hay que sumarle unos costos. Esos costos después se restan y se obtiene el producto neto, que es el beneficio que obtiene el hombre o que obtiene el sujeto económico por desarrollar esa actividad. Fíjense que los fisiócratas incorporan por primera vez una idea económica, un concepto económico que es el de neto o el de producto neto. Algo neto es cuando uno le quita los costos o los gastos que tuvo para obtener un beneficio. Bueno, la fisiocracia expresa que el crecimiento de la economía se basa o se apoya en el producto neto o en el concepto de producto neto, es decir, aquel beneficio que se obtiene luego de quitar el esfuerzo de producir un bien, luego de quitar los costos de producir un bien. Primera idea que incorporan los fisiócratas que después va a ser tomada por los autores clásicos. La segunda idea, y esta es muy importante, es que los fisiócratas determinan que la riqueza en la sociedad tiene circulación, que hay una circulación de riqueza.
son los primeros que establecen, me voy a ir más para adelante, son los primeros que establecen que la riqueza circula en la sociedad. Y esto lo hacen a partir de la idea de este autor que se llama Francisco Quesnay, o François Quesnay, que Quesnay dice que existen en la sociedad divisiones de clases. Hay distintos tipos de clases. Lo hace a partir de una obra que se llama El tablero económico o cuadro económico. Y él determina, a partir de este cuadro económico, que la riqueza circula. Por eso le dan el nombre que le da a esta circulación de la riqueza es el de flujo circular de los bienes y el dinero en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Quesnay distingue distintos estamentos en la sociedad y a partir del estatus que tienen los distintos estamentos, la riqueza comienza a circular. Y él dice que hay tres clases sociales, quienes son los dueños del suelo, los agricultores en la segunda clase, que estos son los únicos que producen, y después los industriales y comerciantes. De estas tres actividades o de estas tres clases sociales surge la circulación de riqueza, es decir, entre los poseedores del bien, quienes lo explotan, y quienes comercializan el producto que sale de esa explotación. Pero además, Quesnay establece que hay una clase a la cual se la conoce como clase parasitaria y que no favorece el crecimiento de la economía. Esa clase parasitaria está integrada por los gobernantes y por la Iglesia. Los miembros de gobernantes y los miembros de la Iglesia son considerados clases improductivas, parasitarias. Entonces, a partir de la mayor circulación de la riqueza, de la mayor producción y del mayor entrelazamiento de estas tres clases sociales, dueños, productores y comerciantes e industriales, es que la riqueza circula y favorece el crecimiento de la economía. Voy para atrás. Bueno, acá está lo que estábamos diciendo. Los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural consiste en el disfrute de los resultados del trabajo, pero hay una idea acá, porque los fisiócratas son los primeros que establecen que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Los fisiócratas son los primeros en establecer, o sea, son un poquito más avanzados que los mercantilistas. El primer esbozo de idea o el primer concepto de no intervención del Estado como sujeto económico se le otorga o se le atribuye a los fisiócratas. Hay un autor que es Vicente de Fournay, que está, por acá estaba, acá está, Vicente de Fournay, que establece el principio del laissez-faire, el dejar pasar, el dejar hacer y el dejar pasar. Esto lo vamos a ver ahora más adelante con los clásicos, es tomado por Adam Smith cuando desarrolla el concepto de la mano invisible, no sé si lo escucharon en algún momento. Pero bueno, la fisiocracia, concluyendo cómo hicimos con el mercantilismo, los fisiócratas dicen que solamente las actividades productivas y el mercado y la circulación de riqueza determinan el crecimiento y el funcionamiento de una economía. El Estado, con su intervención, con su burocracia, con su nivel de corrupción y fundamentalmente con el establecimiento de impuestos, es desfavorable para el crecimiento o desarrollo de la economía. Por eso propician la no intervención del Estado. Y lo único que aceptan es la imposición o el establecimiento de tributos o de impuestos, que esa sería la única forma de intervención del Estado en la economía, para las clases ociosas, vale decir, el clero y los grandes terratenientes o capitalistas. Solamente esos son quienes deben pagar impuestos para colaborar con el crecimiento económico. Entonces, recapitulando fisiocracia, las ideas que ustedes tienen que tener. La primera, actividad agroextractiva como principal actividad desarrolladora de la economía o que produce un crecimiento en la economía. Segundo, no intervención del Estado en la economía, porque el Estado es nocivo al crecimiento, en cuanto al crecimiento económico. Tercero, esta idea de Francisco Quesnay de circulación de la riqueza entre clases, división de la economía en clases sociales.
Y cuarto, esto de el dejar hacer, dejar pasar, y producto neto. Es decir, producto neto como elemento de crecimiento económico. Quitarle al producto final, propio del desarrollo de la actividad económica, los costos o los gastos que ha tenido ese desarrollo de la actividad económica. Bien, vamos a entrar en los clásicos. Vamos a entrar en los clásicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Qué pasa con la doctrina clásica? ¿Qué pasa con la escuela clásica? Lo que hacen los clásicos es tomar las ideas fundamentales de estas dos escuelas preexistentes que vimos y sistematizar el estudio de esas escuelas. Por eso la economía clásica, y fundamentalmente Adam Smith como autor principal de la economía clásica, es el momento en el cual nace la economía política, el momento en el cual se desarrolla la economía política. ¿A partir de qué? De la sistematización del estudio de las ideas económicas. Hay 4 autores que son fundamentales, que son Bautista Say, S-A-Y, Bautista Say, Adam Smith, que es el padre de la economía política, David Ricardo, que es continuador de Adam Smith, y por último, Thomas Malthus, o Robert Malthus, que es quien desarrolla la visión denominada o conocida como pesimista de la economía, y ahora vamos a ver por qué. Pero estos son los 4 autores fundamentales de la escuela clásica económica. Vamos a partir de la idea de Say. Vamos a partir de la idea de Bautista Say. Say lo que hace es establecer un principio que siguen los clásicos. Recuérdenlo muy bien, esto porque después cuando vamos a Keynes, vemos que lo primero que hace Keynes es dar vuelta a la concepción de Say. Bautista Say apoya el crecimiento de la economía en la oferta, en la producción. Y el postulado principal de este autor decía lo siguiente: la oferta genera la demanda. La oferta genera la demanda. Entonces, ¿a qué le está dando prioridad Say como sujeto, digamos, impulsor del desarrollo económico? ¿A los productores o a los consumidores? A los consumidores. No, si la oferta genera la demanda. No, a los productores, porque si hay más oferta va a haber más demanda en teoría. Exactamente, Melina, a los productores. La oferta la desarrollan los productores. Ellos dicen que lo que hay que hacer es incentivar la producción de bienes y servicios, porque a partir de eso la economía crece. O sea, la ley fundamental sobre la cual se apoya la escuela clásica es la ley o la idea o la concepción de Juan Bautista Say, que establece que la oferta determina la demanda. La oferta determina la demanda. Si yo produzco lapiceras, va a haber gente que las va a venir a comprar las lapiceras. Entonces lo que tengo que hacer es incentivar la producción de lapiceras. Lo que yo produzco se va a vender. Por ende, debo hacer hincapié en la producción. Postulado de Say. Pero aparece Smith, y Smith le da un sentido un poquito más ordenado a esta idea y desarrolla mejor esta idea. Y a Adam Smith, que su principal libro, su principal obra se llama La riqueza de las naciones, La riqueza de las naciones, elabora los postulados básicos de la escuela clásica. Y elabora un postulado que es fundamental, que es el postulado de la mano invisible. Postulado de la mano invisible. ¿Y esto de quién lo toma? De la fisiocracia, cuando establecían los fisiócratas que el Estado no debía intervenir en la economía. ¿Qué dice el postulado de la mano invisible? Bueno, tomando el concepto de Say, de la oferta generadora de demanda, Smith lo que sostiene es que el mercado, entendido como aquel lugar en el cual confluyen oferentes y demandantes, productores y consumidores, va a determinar el crecimiento de la economía y va a determinar el rumbo de la economía. Por eso el Estado no debe intervenir en la acción económica. Y el mercado actúa como una mano invisible
El mercado actúa como una mano invisible que orienta la producción, la distribución y el consumo, y por ende genera el equilibrio en la economía. El mercado opera como una mano invisible que orienta el desarrollo de la economía. Esta mano invisible se nutre de intereses. Quedan 10 minutos, seguro. Esta mano invisible se nutre de intereses. ¿Qué intereses? Los intereses de todos nosotros, los intereses de los ciudadanos. Esos intereses, dice Smith, son intereses egoístas, y cada uno, buscando la satisfacción de su interés egoísta, llega a un interés mayor, un interés común, a partir del cual la actividad económica crece y se desarrolla. Este es el primer concepto que desarrolla Smith: la no intervención del Estado en la actividad económica y el desarrollo de la economía en función de este principio o concepto de la mano invisible, como orientadora del crecimiento económico. La segunda idea que se le atribuye a Smith, o la segunda teoría, y esta tomada de los mercantilistas, por eso cuando yo les dije que teníamos 3 momentos, y hablamos de precursores, hablamos de clásicos y hablamos de posclásicos, me refería a esto, que los precursores tiraron ideas y lo que hicieron los clásicos fue sistematizarlas, y por ende tomaron aspectos de las escuelas previas. Entonces, los fisiócratas tomaron este concepto de mano invisible, de no intervención del Estado. De los mercantilistas, lo que toman es el concepto del comercio interior, el comercio exterior, de las relaciones internacionales. Y Smith desarrolla una teoría, que la vamos a ver bien en la unidad 7, pero ahora se las menciono. Desarrolla una teoría que es la teoría de las ventajas absolutas del comercio internacional. Teoría de las ventajas absolutas del comercio internacional. Es decir, las posturas de Smith en cuanto a la economía son estas dos: mano invisible y teoría de las ventajas absolutas. ¿Qué significa esto de las ventajas absolutas? Que un país va a buscar desarrollar su economía en función de su aptitud de producir bienes, para lo cual está mayor capacitado o mayormente dotado. ¿Cuál será la posibilidad de producción de bienes que tiene Argentina? ¿O qué tipo de bienes producirá Argentina? Bienes primarios, bienes provenientes de la actividad agrícola-ganadera. Bueno, Argentina tiene una ventaja absoluta si vuelca todo su sistema de producción a producir ese tipo de bienes y después venderlos. ¿Se entiende? Entonces, la segunda idea o concepción de la escuela clásica encarnada en Smith es la de la teoría de las ventajas absolutas del comercio internacional. Vuelvo al PowerPoint para ver un poquito más ilustrado todo esto que acabo de explicar. El periodo de vigencia es en 1776, riqueza de las naciones de Smith. Fíjense que ahí abajo les dice, Say, o Bautista Say, toda oferta genera la demanda. Es la base del principio de la escuela clásica. Bien, ¿qué sigue diciendo acá? Si me cambia la positiva. Bueno, la norma básica fue el laissez-faire, esto idea tomado de la fisiocracia, como dijimos hoy. Destacan la existencia de una armonía de intereses, cuando les hablé de los intereses egoístas, cada individuo trata de alcanzar los propios y sirve al interés superior de la sociedad. Bueno, los hombres de negocios son los que realizan la acumulación de capital, por eso acá esto es tomado de Bautista Say, en que hay que favorecer la producción, por tanto hay que favorecer el desarrollo empresarial y la inversión. Se confiaba en la competencia como un mecanismo regulador de la actividad económica del mercado, y acá juega el principio de la mano invisible, y se defiende la primacía del sector privado sobre el sector público. Esto suena bastante actualizado, que se traduce en despilfarro y corrupción en el sector público. Bueno, es algo que evidentemente no ha cambiado mucho. Pero bueno, ahí están las ideas principales de los clásicos. Smith, hablábamos hoy de la competencia, del precio y todo lo demás, y el principio de la mano invisible que está por acá abajo. O sea, lo tienen todo, lo que acabo de decir, lo tienen todo desarrollado en los PowerPoint. Completen con los textos. Vamos al segundo autor, David Ricardo.
David Ricardo. ¿Qué tiene este autor? ¿O qué es lo importante de este autor? Primero, que es continuador de Smith, continúa la obra de Smith. Y David Ricardo desarrolla dos teorías fundamentales que vienen a aportar a la escuela clásica y que son teorías que continúan, insisto, el postulado de Smith. Esas dos teorías son, la primera, la renta diferencial del suelo. Esto tomado de la fisiocracia, renta diferencial del suelo. Y la segunda idea, o la segunda teoría que desarrolla este autor, David Ricardo, es la idea de las ventajas comparativas del comercio internacional, tomado de los mercantilistas, ventajas comparativas. Si Smith tomaba las ventajas absolutas, Ricardo toma las ventajas comparativas. Esto lo vamos a volver a ver en la unidad 7, pero vamos haciendo un adelanto ahora. Vamos primero al desarrollo de la primera teoría de David Ricardo, que es la teoría de la renta diferencial del suelo. Renta diferencial del suelo. A ver, ¿cómo la explicamos? Ricardo dice, tomando la escuela fisiocrática, o la escuela fisiócrata, que existen dos tipos de suelos. Que la economía se ve sustentada, o el crecimiento de la economía, se ve sustentado en dos tipos de suelos. Los suelos más fértiles y los suelos menos fértiles. Aquellos suelos más fértiles le van a dar al productor, una mayor riqueza. Esa mayor riqueza se traslada en una posibilidad de mayor crecimiento y mejor distribución del producto. Los suelos menos fértiles son aquellos suelos que no son aptos para el desarrollo económico y para el crecimiento de la economía. Son aquellos suelos que generan mayores costos de mantenimiento y al momento de producir generan un mayor desgaste. ¿Qué dice Ricardo a partir de esta diferenciación? Que la economía se mueve a partir de la existencia de una renta diferencial o diferente o distintiva entre los tipos de suelos. Y que hay que propiciar el uso o la utilización o la extracción de los frutos de los suelos que son más fértiles, porque el aprovechamiento de esos suelos más fértiles generarán mejores condiciones económicas para la sociedad, mejores condiciones de producción, mejores condiciones de distribución. Los suelos menos fértiles lo que hacen es generar mayores costos, lo que hacen es generar menor producción. Por ende, lo que generan a la larga, o a lo que están contribuyendo, es a un estancamiento de la actividad económica. Ahí la renta diferencial del suelo de David Ricardo, diferencia entre suelos más fértiles, el Estado debe propiciar, si interviene, recuerden que los clásicos no son proclives a la intervención del Estado, el Estado debe propiciar, a través de la regulación de la actividad económica, debe propiciar la mayor explotación de suelos fértiles. ¿Por qué? Porque esa mayor explotación genera un mayor producto, y ese mayor producto se divide mejor en la sociedad, y los costos de mantenimiento son menores. Y desalentar o tratar de acondicionar la explotación de los suelos menos fértiles, que son los que generan menos producto, los que generan mayores costos y por ende no son beneficiosos para la sociedad en general. Primera teoría de Ricardo, renta diferencial del suelo. Queda un minuto. Paramos 5 y retomamos y seguimos con esta teoría. Dale. Son menos 20, menos cuarto volvemos. Dale, profe. Nos vemos. Gracias. Pasamos.